¿Qué tal? Bienvenido a Pixel and Paper, yo soy Fer Caballero. Bueno, pues en este video vamos a ver la nave de Ayla Secura de Micro Galaxy Squadron. Es la edición Chase en este caso. Y bueno, porque se preguntarán por qué viene en esa presentación. Bueno, no sé si habrán visto el video donde nuestro buen amigo George Margain, que se dedica precisamente a hacer estos displays, que me había regalado, me había hecho favor de mandarme este display tan bonito que de hecho, bueno, aquí en Aura dice Fer, es lo que me encantó. Y bueno, pues está hecho especialmente para, pues, lucirlo, ¿no? Digamos en la oficina. Y bueno, pues él ha hecho este trabajo. Vamos a bajarlo para verlo con más detalle. En este caso, el buen George lo que hizo fue recortar la caja. Y bueno, lo que él le agregó fue este bonito símbolo de la Orden Jedi, que si apagamos las luces, vean lo que pasa. Vamos a apagar la luz. Y se queda brillando. Eso está increíble. Y bueno, la idea es cómo conservó tanto la etiqueta de que dice Chase, una de 5000, como Micro Galaxy Squadron, ¿no? Y este bonito detalle aquí. En blanco, lo que está súper bien es también, pues tiene estos orificios para que nosotros podamos colgarlo. Entonces, bueno, pues pueden hacerle un pedido si quieren, si les interesa. Ahora sí que este video realmente no era con intención promocional, pero bueno, vamos a ver. Vamos a abrirla. Y es que realmente este vehículo, él lo subastó en el grupo que tenemos de WhatsApp de Micro Galaxy. Y bueno, pues de suerte yo lo gané. Está súper bien acomodado. Ahora sí que sacó los moldes, pero a conciencia, muy bien cuidados. Bueno, pues vamos a ver. Aquí tenemos el vehículo, totalmente transparente la cabina para que podamos ver a Ayla, que no es maestra, ella es una caballero Jedi. Aquí podemos abrir estas partes de las alitas. Como hemos visto, son muy similares todas estas, realmente son repintados, es algo que pues a muchos del grupo sí les ha molestado. Yo personalmente, como soy muy fan de estas navecitas Interceptor, pues me encantan, no tengo tanto problema, pero sí. Aquí tenemos la cabina, que hemos visto que quedan súper firmes. Aquí los trenes de aterrizaje. Esta nave la verdad ha sido bastante difícil de encontrar, al menos aquí en México. Aquí tenemos al personaje y a su androide, acá su blueprint. Vamos a sacarla para verla con más detalle. Bueno, el androide está súper bonito, con ese color dorado, la verdad es que sí me ha gustado muchísimo. Este todavía tiene este puntito, no sé si se alcance a ver, pero como cromadito. Todavía no estaban tan bien detallados. Aquí tenemos a la Sexy Twi'lek, que esa es la raza de este personaje, y Lecus se llaman las colitas que tenemos aquí, de la misma raza que Hera Syndulla. He de ser bien sincero, y el diseño del personaje no está muy bien hecho, no está muy detallada la cara. La verdad es que sí le faltó un poquito de trabajo. Bueno, vamos a irla poniendo en su nave, sin embargo vamos a aprovechar de tomarle una medición. Ya hemos medido antes a estos personajes, pero bueno, no está de más decir que el Artudito es 1,5 centímetros y ella es de 2,5 centímetros. La navecita de largo son 8,5 centímetros y a lo ancho son 8 centímetros. Sí, son vehículos súper pequeñitos. De hecho salió un repack de estas naves, de ahora esto que está haciendo Jaguar, que se llama Vault, y es como edición súper limitada. Quiero pensar que viene pues repintadito a la personaje, ya que vienen estos vehículos que estamos viendo aquí en pantalla. Y pues sí, como que no a todos les parece muy agradable que saquen tantos vehículos tan iguales. Aquí tenemos al personaje, como se ve ya en la navecita. Vamos a poner en modo de ataque o de vuelo. Y bueno, me gustaría dar un poquito el contexto del origen de este personaje, ya que muchos pensarán que lo creó George Lucas, y pues no, en este caso, ya que ella fue creada por el escritor John Ostrander y la artista Jan Duursema. Esto curiosamente pues era para los cómics de Dark Horse, que en ese entonces estaban publicando en el año 2000, antes de que inclusive existieran pues las guerras clon, ¿no? Antes de que estuvieran bien pensadas. Y ella hizo su debut en el año 2000, y fue en las páginas del número 19 del cómic Star Wars Republic Series.
Cabe recalcar que también ella fue creada junto con su maestro Quinlan Vos, que también no terminó haciendo su aparición en la película, ya que su escena final, donde la Orden 66 acaba con él, fue eliminada. Y bueno, este personaje fue interpretado por esta chica llamada Amy Allen, que curiosamente no es actriz, ella era una asistente de producción que acababa de incorporarse a la empresa. Y bueno, pues esta chica ha tenido mucho éxito en las convenciones en las que se ha presentado. Y pues bueno, quería dar ese pequeño contexto tal vez que no sabían de este personaje, que pues es sumamente sexualizado. Aunque no tuvo un solo diálogo en la película, ya después hizo la aparición en la serie de Dave Filoni, en la serie animada de Clone Wars, donde se le dio ese acento francés, como digamos que sexy, ¿no? Muy bien, amigos, pues espero que les haya gustado el video. Espero que les haya agradado este extra, digamos, este bonus, para darle un poquito más de contexto, más de enriquecimiento al video, que haya sido de su agrado. Pues gracias y hasta un próximo video. Si el contenido del video te gustó, te invito a suscribirte y dejar un poderoso like. Eso me ayuda a seguir creando contenido. Gracias y hasta el próximo video.